Date Servicio Sofía. Tratado sobre magia blanca. Por el maestro tibetano Dhval Khul. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo. La verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Haremos ahora una breve consideración sobre los tipos de energía de calidad superior, que se hallan mezclados y compuestos por energías coordinadoras. La materia temática es, por lo tanto, de naturaleza tan avanzada, que es inútil que el aspirante dedique mucho tiempo a su estudio. Se requerirían asimismo volúmenes, si todo lo que podría decirse se escribiera, y en este libro solo es posible dar algunas amplias generalizaciones e indicar ciertos hechos interesantes. La razón principal por la cual no nos resultaría provechoso estudiar estas energías demasiado detenidamente, se debe a que el espíritu o logos planetario, y la entidad planetaria, son dos formas en manifestación activa que responden con mayor fuerza al impacto de estas energías. El ser humano responde, y lo hace subconscientemente, porque su naturaleza forma, constituye parte de la expresión planetaria. El espíritu planetario es un ser que hace muchísimo tiempo pasó por el estado de conciencia que llamamos humano, y lo ha dejado muy atrás. Su origen, usando el pronombre personal sencillamente por razón de claridad terminológica, se halla totalmente fuera del sistema solar. Su vida está enfocada en el planeta. Su conciencia se encuentra en esferas mucho más alejadas del concepto del adepto más elevado de nuestra jerarquía planetaria. La entidad planetaria es la suma total de las formas que constituyen la forma mediante la cual se está manifestando el espíritu planetario y, por lo tanto, es la síntesis de los elementales planetarios, físico, astral y mental. Para nuestro propósito, esta entidad es la totalidad de todas las formas, físicas, vitales, astrales y mentales que, fusionadas y mezcladas, constituyen nuestro planeta. Cada una constituye la encarnación de una energía, y estas dos corrientes mayores, que producen los aspectos forma y conciencia de nuestra existencia planetaria, hacen su impacto sobre el ser humano. La vida del espíritu planetario hace su impacto vía el alma, y la vida de la entidad planetaria es registrada mediante el mecanismo de la personalidad. La cualidad de dichas energías es esencialmente astral búdica, la predisposición de las fuerzas vitales y la dirección general de los impulsos que influyen sobre la humanidad en este gran ciclo. Son la energía atractiva de la naturaleza intuitiva del logos planetario y la potente fuerza del cuerpo astral o de deseo. En otras palabras, el elemental astral,
que encarna la naturaleza de deseo del logos planetario, es extremadamente poderoso, particularmente en este ciclo actual, pero la fuerza de la naturaleza espiritual e intuitiva de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestra ser, está acrecentándose constantemente. Por otra parte, tenemos la devastadora expresión en la búsqueda de los placeres, del sexo y del crimen, resultados de la satisfacción del deseo. Esto caracteriza nuestra civilización y está ahora en todo su apogeo. Podría decirse que está casi declinando, aunque no se lo sienta. Al mismo tiempo, la puerta de la iniciación está abierta. Ambas oportunidades, si puedo así llamarlas, están presentes simultáneamente, pero la fuerza de una se está debilitando y la tendencia de la otra acrecentando. Así podrá vislumbrarse la solución y verse el camino de salida. En el párrafo anterior están resumidos los presentes impulsos planetarios dominantes y se observa la reacción del hombre hacia estos. Las energías solares también tienen un efecto doble. Primero, existe lo que podríamos llamar efecto pránico, resultado del impacto de la fuerza solar que emana del Sol físico. Esto produce resultados definidos, en las formas objetivas, denominados físicos o vitales. Primero, penetran en el cuerpo humano a través del vaso y también por un centro situado entre los omóplatos, entre los centros laríngeo y cardíaco en la columna vertebral, pero más cerca del corazón que de la garganta. Segundo, hay energías que emanan de lo que se llama esotéricamente el corazón del Sol, que fluyen a través de uno de los planetas en 7 grandes corrientes, penetran en el alma del hombre y producen esa sensibilidad que llamamos percepción. Estos 7 tipos de energía producen 7 tipos de almas o rayos, y en este pensamiento hallarán el secreto de la unidad del alma. Durante la manifestación, debido a los 7 tipos de impactos de energía que actúan sobre la materia del espacio, se encuentran 7 tipos de almas, 7 campos de expresión y 7 grados de conciencia y de características de rayo. Estas diferenciaciones, como bien saben, son iguales al colorido que el prisma toma cuando está expuesto a los rayos del sol o a los arabescos reflejos de un lago cristalino. La astrología y las energías. A estas dos energías habrá que agregar un tercer grupo, siendo la base de gran parte de nuestra investigación astrológica. Emanan de las 12 constelaciones que componen nuestro zodiaco solar. Su efecto es ilimitado y los constantes cambios de estos 3 grupos conducen a la infinita variedad que encontramos en la naturaleza. Puede observarse que son exactas las pretensiones de los astrólogos respecto a la realidad de las energías que actúan sobre el organismo humano, pero son infundadas respecto a la capacidad de interpretarlas verdaderamente. La persona más inteligente de nuestro planeta sabe muy poco, pues no olviden que los adeptos emplean principalmente la intuición. Estas energías dejan su señal en todas las formas y en cada reino de la naturaleza, actuando como fuerza retrógrada o estimulante. Llevan cierto tipo de energía a una forma determinada, para que exprese más plenamente su cualidad, o impida que otras lleguen a la plena manifestación. No es oportuno describir aquí la naturaleza de la verdadera astrología. La astrología es una ciencia, y en verdad una ciencia del futuro. Es también verdad que la astrología, en su aspecto más elevado y en su verdadera interpretación, permitirá finalmente al hombre enfocar su comprensión y actuar correctamente. Además es correcto que en las futuras revelaciones de la astrología se hallará el secreto de la verdadera coordinación entre alma y forma. Pero esa astrología aún no se ha descubierto. Mucho se pasa por alto, y se conoce muy poco para hacer de ella la ciencia exacta que la mayoría pretende. La aseveración será cumplida en fecha futura, pero aún no ha llegado el momento. Sin embargo, pueden observarse ciertos factores que los astrólogos debieran recordar y ciertas condiciones que con frecuencia olvidan. Para mayor claridad, clasificaremos un número de afirmaciones que el investigador común en este campo debe estudiar cuidadosamente. No puedo escribir aquí un tratado sobre las energías con las que debería ocuparse la astrología, por muy necesario que fuera. Los astrólogos consideran principalmente 3 tipos de energía.
A. La de la constelación en que está ubicado el Sol en el momento del nacimiento. B. La del signo ascendente al cual debería responder el hombre. C. La de la Luna, que rige su aspecto forma, particularmente la forma física. La energía de la constelación o signo específico en que nace el hombre es más profundamente significativa de lo sugerido hasta ahora. Encarna o indica su problema actual, establece el paso o ritmo de su vida, y está relacionada con la cualidad de su personalidad. Rige, si así puedo decirlo, el aspecto rajásico o de actividad de su vida durante la encarnación. El ascendente indica la dirección por donde puede fluir su energía, si ha de cumplir el propósito en alguna encarnación, siempre que se encare correctamente. Contiene el secreto del futuro, y en su simbolismo y comprensión puede encontrar la clave del problema de su vida y alguna indicación de lo que puede ser y lograr. Le ofrece el tipo de fuerza que le permitirá triunfar. Cuando logra esto debidamente podrá producir el aspecto sátvico o armónico de su vida, pues si desempeña su parte y la utiliza, origina armonía con la voluntad del alma en determinada encarnación. En la influencia de la luna está indicado el pasado del nativo. Sintetiza las limitaciones y desventajas bajo las cuales debe trabajar, y por lo tanto podría considerarse que encarna el aspecto tamásico de la materia, o lo que retiene y que, si se permite su indebida influencia, producirá inercia. En el cuerpo, con el que está equipado el hombre, se halla oculto el secreto de la experiencia pasada, y toda forma lunar, a través de la cual tenemos que llegar a la debida expresión es, en sí, el producto o síntesis de todo el pasado. Veré si puedo exponer la verdad de la astrología tal como es en la actualidad, en forma tan sencilla que puedan comprenderla quienes ignoran esta intrincada ciencia. El mes de nacimiento indica el día de la oportunidad. La puerta está abierta. La determinación en que un alma encarna, le indica el mes en que desencarnó en un ciclo de vida anterior. Si murió, por ejemplo, en el mes regido por el signo Leo, volverá a encarnar bajo el mismo signo, tomando el hilo de la experiencia donde la dejó, e iniciándose con el mismo tipo de energía y peculiar equipo con que salió de la vida terrena, más la observación consciente y la reflexión adquiridas. Esto le indica al alma la cualidad de la energía y la naturaleza de las fuerzas que debe manipular durante la vida. El signo ascendente expresa otro tipo de energía que debería acrecentar su fuerza durante la encarnación, porque indica la naturaleza de la fuerza del alma que el encarnado Hijo de Dios está tratando de manipular mediante una determinada personalidad que posee ciertas características. La influencia que ejerce la luna es principalmente física. La prisión del alma está así indicada. De esta manera se saben los obstáculos que habrán de encontrarse y el tipo de cuerpo o cuerpos a través de los cuales la fuerza del signo del nativo y la cualidad de la energía que lo llevarán a la meta son así definidos. Tendrá que expresar en el plano físico, mediante los señores lunares, lo que éstos le dieron como resultado de pasadas experiencias a través de los siglos. Debido a la precesión de los equinoccios, se produce una situación donde se hace sentir un cuarto tipo de fuerza. El Sol, en la gran esfera de los cielos está, en realidad, a muchos grados de distancia de donde se afirma encontrarse, con respecto al zodiaco mayor. Esto, lógicamente, es desde el punto de vista del tiempo. Como la trayectoria del Sol a través de una constelación abarca un periodo aproximado de 2200 años, el traslado es muy leve en el curso de los siglos, tan leve que se notaría poca diferencia al confeccionar el horóscopo planetario. Hacer el horóscopo de un sistema solar sería de vital importancia, pero está tan distante de la capacidad del astrólogo más sabio de nuestro planeta, que no vale la pena tratarlo. No obstante, al confeccionar el horóscopo de un ser humano nacido en determinado mes, debería recordarse, lo que raras veces ocurre, que ahora el mes y el signo no coincidan en absoluto. Durante el mes de agosto, por ejemplo, el Sol no está realmente en Leo. Entonces, la correcta interpretación de un mapa natal se convierte mayormente en psicométrica y depende de la forma mental de la constelación construida durante los siglos por los astrólogos.
La energía sigue al pensamiento. Durante miles de años se han considerado que son así ciertos tipos de energía y sus consiguientes efectos calificativos en la sustancia y en la forma. Por lo tanto son así, excepto en el caso de personas altamente evolucionadas y del verdadero aspirante que se ha orientado a sí mismo, y de este modo, liberándose de la rueda de la existencia y comenzando a regir sus estrellas, ya no está bajo el gobierno y dominio de ellas. La astrología se ocupa hoy en especial de la personalidad de aquel a quien se confecciona el horóscopo y de los acontecimientos de la vida de la personalidad. Cuando, a través de la meditación y el servicio, más la disciplina de los cuerpos lunares, el hombre pasa consciente y definitivamente a ser controlado por el rayo de su alma, queda entonces en forma definida bajo la influencia de uno de los 7 sistemas solares, a medida que enfoca sus energías a través de una de las constelaciones. Por consiguiente, es influido por uno de los 7 planetas sagrados. Eventualmente habrá 12 planetas sagrados que corresponden a las 12 constelaciones, pero aún no ha llegado el momento. Nuestro sistema solar, como bien saben, es uno de los 7 sistemas. Cuando el hombre haya arribado a este grado de evolución, los meses de nacimiento, la astrología mundana y las influencias que actúan sobre el aspecto forma, tendrán cada vez menos importancia. Este círculo de sistemas solares afecta en sumo grado al alma, y ella se convierte en un punto focal de energías espirituales. Este es el problema del alma en su propio plano. La personalidad es totalmente inconsciente de estos tipos de energía y de la respuesta a ellos. Los signos correspondientes a las 4 categorías, de tierra, agua, fuego y aire, conciernen principalmente al hombre que vive debajo del diafragma y utiliza los 4 centros inferiores: el centro en la base de la columna vertebral, el centro sacro, el centro plexo solar y el vaso. El grupo interno de 7 energías mayores produce su efecto en el hombre que vive arriba del diafragma y actúa mediante los 7 centros representativos de la cabeza. 4 energías se enfocan por medio de los centros laríngeo, cardíaco, ajna y coronario. 3 se mantienen latentes en la región de los centros de la cabeza, el loto de 1000 pétalos, y solo entran en actividad funcional después de la tercera iniciación. Por lo tanto, es evidente que resulta complicada, desde el punto de vista del horóscopo, como asimismo del problema individual, esta reunión de energías de 2 tipos de constelaciones en el caso del hombre que no es ni puramente humano ni esencialmente espiritual. El horóscopo comúnmente conocido es inexacto. Aún no es posible delinear un horóscopo. El único horóscopo básicamente infalible es el del ser humano de grado totalmente inferior, que vive por completo debajo del diafragma y se rige únicamente por su naturaleza animal. Los astrólogos deben recordar también que existen varios planetas que aún no han sido descubiertos, los cuales producen atracción, cambios y corrientes de energía que se enfocan en nuestra Tierra y tienden a complicar aún más el problema. Plutón es uno de ellos, ha surgido ahora a la manifestación, o mejor dicho al reconocimiento, y a él le serán asignadas todas las condiciones inexplicables. Plutón, durante mucho tiempo en el futuro, será la víctima propiciatoria de la astrología errónea. Quizás atribuyan a la influencia de Plutón que el mapa natal no haya dado resultado ni sea verídico, sin embargo sabemos muy poco sobre Plutón. Así serán los pretextos. Sin embargo, Plutón siempre ha girado alrededor de nuestro Sol y ha producido sus efectos. No obstante, rige la muerte o cesación de viejas ideas o emociones, y su influencia, por lo tanto, es principalmente cerebral, y en esto tenemos la clave de su tardío descubrimiento. La humanidad está en víspera de ser mental. Sus efectos se sienten primero en el cuerpo mental. Los nombres de los planetas no son resultado de una selección arbitraria, sino que los planetas se denominan por sí mismos. Oportunamente los astrólogos tendrán que hacer 3 horóscopos o 3 mapas natales, uno exclusivamente físico, que trata del cuerpo natural, otro principalmente emocional, que trata de la cualidad de la personalidad y de su sensibilidad o percepción, el tercero sería el gráfico de los impulsos y condiciones mentales.
Se encontrará que estos tres mapas natales adoptarán ciertas líneas geométricas y las líneas de energía formarán diseños. Estos tres mapas superpuestos darán el diagrama de la personalidad y de la vida del individuo. Al hacerlo, se tendrán mapas simbólicos y formas lineales maravillosas, y surgirá de allí la geometría del individuo, pues se hallará que cada línea actúa en relación con otra línea, y serán evidentes las tendencias de las energías de la vida. Hasta en este sector del saber, finalmente brillará la estrella. Esto constituirá una nueva rama de la psicología, y a su debido tiempo se encontrará su verdadero exponente para nuestra era. Indico las líneas de la futura astrología solo con el fin de proteger a la actual. Es necesario que los astrólogos tengan presente hoy este periodo de transición de Piscis a Acuario. Raras veces se hace, pero es evidente que la enorme dificultad que incide sobre estas transiciones afecta el gráfico individual y frecuentemente neutraliza al destino o karma individual. Las personas están sumergidas en destinos planetarios y raciales, y sus insignificantes asuntos son casi totalmente neutralizados y a veces anulados por completo. No es posible hacer un horóscopo del planeta, y los que se proponen hacerlo se engañan a sí mismos y engañan a otros. El horóscopo del cuarto reino de la naturaleza, la humanidad, será finalmente confeccionado por los iniciados, y en estos tiempos no hay astrólogos iniciados trabajando en el plano físico. Hago aquí una indicación. El Sol se hallaba en Sagitario cuando las primeras tendencias humanas pugnaban por abrirse camino. La etapa de hombre-animal se completó y cuando Sagitario dominaba, desde el punto de vista de nuestro planeta, empleo las palabras con mucho cuidado, tuvo lugar el gran acontecimiento de la individualización. Pero el cerebro del ser humano de entonces no pudo registrar lo que había acontecido. Son palabras del viejo comentario. Los hijos de Dios fueron lanzados como flechas del arco. Las formas recibieron el impulso, y he aquí un Dios nació. La diminuta criatura no se enteró del gran acontecimiento. Esto ocurrió hace 21 millones de años. Pasaron muchos ciclos y cuando en fecha posterior el Sol estuvo en Leo, aproximadamente 18 millones de años atrás, se produjeron los primeros casos de coordinación entre el cerebro y la mente, y el ser humano fue definidamente autoconsciente y registró su individualidad. Los guarismos para la primera fecha, aunque la exactitud no es posible en un sistema de mutación como el nuestro, son 21.688.345 años atrás. Estos números no tienen ningún valor en la actualidad, porque no pueden ser comprobados como correctos o incorrectos. Las investigaciones posteriores demostrarán su utilidad cuando se comprenda mejor la naturaleza del tiempo. Sagitario rige la evolución humana, porque simboliza el progreso hacia una meta consciente. Leo gobierna la conciencia del reino humano, puesto que la energía que fluye por ella le permite al hombre decir yo soy. Podría ser de valor si tratara de hacer una traducción posiblemente inexacta de la palabra clave de cada signo. Caen dentro de dos categorías en lo que a la humanidad concierne. Existe la palabra clave para el aspecto forma y la palabra clave para el aspecto alma. En el primer caso, la palabra es expresada, en el segundo, es pronunciada conscientemente por el alma. Traducidas en términos modernos pierden mucho, pero es de valor el pensamiento subyacente que dirige el trabajo de las energías emanantes. Para nuestro periodo mundial son, respecto al aspirante que progresa de Aries a Piscis y por lo tanto se ha reorientado a sí mismo, tenemos Aries. Surjo, y desde el plano de la mente gobierno. Tauro. Veo, y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. Géminis. Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y brillo. Cáncer. Construyo una casa iluminada y dentro de ella moro. Leo. Soy ese y ese soy yo. Virgo. Soy la madre y el hijo, soy Dios, soy materia. Libra. Elijo el camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza. Escorpio.
Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla. Sagitario. Veo la meta. Alcanzo la meta y percibo otra. Capricornio. Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Acuario. Soy agua de vida, vertida para los hombres sedientos. Piscis. Abandono el hogar de mi padre y, retornando, yo salvo. Desde el punto de vista de la forma, la vida procede en forma inversa, y el trabajo de la naturaleza se percibe bajo las siguientes palabras. Piscis. Y el verbo dijo, ve y entra en la materia. Acuario. Y el verbo dijo, que rija el deseo en la materia. Capricornio. Y el verbo dijo, que rija la ambición y que la puerta se mantenga abierta. Sagitario. Y el verbo dijo, que el alimento sea buscado. Escorpio. Y el verbo dijo, que prospere Maya y rija la decepción. Libra. Y el verbo dijo, que se haga la selección. Virgo. Y el verbo dijo, que reine la materia. Leo. Y el verbo dijo, que otras formas existan, yo gobierno. Cáncer. Y el verbo dijo, que el aislamiento sea la regla y, sin embargo, que exista la multitud. Géminis. Y el verbo dijo, que la inestabilidad cumpla su trabajo. Tauro. Y el verbo dijo, que la fortaleza permanezca impasible. Aries. Y el verbo dijo, que la forma sea buscada nuevamente. Se observará que todas estas ideas conciernen al trabajo de la energía, en una u otra forma, que el último grupo tiene que ver con el trabajo del individuo egoísta que no se ha regenerado, pleno de deseos por satisfacer. El conjunto de palabras mántricas empleadas por el aspirante mediante el poder de su propia alma, son positivas. Es innecesario extendernos más sobre los diversos tipos de fuerza, y pasaremos a considerar la regla 11. Regla 11. Aquel que trabaja con la ley tiene ahora que llevar a cabo tres cosas. Primeramente, descubrir la fórmula que confine las vidas dentro de la muralla esferoidal. Luego, pronunciar las palabras que le expresen a esas vidas que deben hacer y donde llevar lo que ha sido hecho. Finalmente, pronunciar la frase mística que lo salvaguardará de su trabajo. Análisis de las tres frases. Esta regla es, como ya saben, la última de las que rigen el trabajo en el plano astral, y la tarea mágica de motivar esas formas mentales que serán la expresión de algún tipo de energía. Hemos considerado las diferentes energías con las cuales trabajan los hombres y el poder que un hombre puede ejercer mediante la construcción de formas mentales. Vimos también cómo un hombre puede manipular los diversos grados de materia hasta revestir de materia mental y astral la idea incorporada. Por lo tanto, es una entidad vital, a punto de materializarse en el plano físico. Debería observarse que nada puede ya evitar que surja a la objetividad, excepto el acto expresado, por la voluntad de su creador, porque siendo la forma vitalizada por su creador, está siempre sujeta a su voluntad, hasta que él se desconecta de ella mediante la pronunciación de la frase mística. Se supone que su decisión es que surja a la existencia efectiva y que el trabajo creador sea llevado adelante. Debe tenerse en cuenta que este trabajo puede ser consciente o inconsciente. En la construcción inconsciente de formas mentales, como en el caso del hombre común, muchas personas nunca producen los efectos deseados en el plano físico, fracasando en su propósito. Sin embargo, esto es algo benéfico mientras el hombre esté animado por el egoísmo y el odio. Afortunadamente para la raza humana, pocas personas trabajan con materia mental. La generalidad trabaja con materia astral o de deseos, y estas formas son fluidas y variables, y solo poderosas por lo persistentes. Existe una base oculta en la afirmación de que al desear una cosa durante un prolongado periodo de tiempo se la llega a poseer. Esta es la ley que rige el retorno a la reencarnación del hombre término medio. Faltando la unidad de enfoque de la materia del plano mental, a medida que es influenciado por la mente concentrada,
estas formas de deseos no hacen el daño que de otra manera harían. Su efecto es ampliamente sentido por el creador de estas formas kama-manásicas y no por quienes lo rodean. Desde el momento que entra el factor mente y llega a ser dominante, entonces el hombre se hace peligroso o útil según el caso, peligroso no solo para él mismo sino también para quienes lo rodean, o útil para realizar el plan de la evolución. Entonces él puede crear formas mentales, capaces de obtener resultados que se manifiestan externamente y producir efectos tangibles. Teniendo aspiración e impulsos espirituales, un hombre se puede convertir en verdadero ocultista y producir resultados organizados y organismos que actúen en el plano físico. Empleo premeditadamente la palabra organismo, pues servirá para comunicar la idea de que cualquier forma mental es considerada por nosotros como una entidad subjetiva y existente, revestida de materia sutil y capaz de manifestarse. Esto es lo que comúnmente se llama elaborar una idea, o llevar a cabo un proyecto, a veces es llamado un descubrimiento, una invención, o algo similar. Durante todo el tiempo y sin darse cuenta, el hombre habla en términos ocultistas, evidenciando una apreciación interna de los métodos por los cuales todo lo que ha sido pensado, por Dios o por el hombre, viene a la existencia. La idea encarnada o el pensamiento, siendo la primera potencialmente mucho más efectiva que el segundo, se ha encaminado hacia el margen de la manifestación física. Su creador, que en el caso de un mago blanco no está centralizado emocionalmente, es llevado conscientemente a la etapa en la que su propósito y plan internos pueden ser demostrados. Él mantiene la forma mental en su conciencia y le da forma y energía mediante el poder de su propio enfoque mental centralizado. En la regla que estamos considerando, se dice que el aspirante debe realizar 3 cosas. Averiguar la fórmula que cristalizará esa forma que él ha construido en modo muy similar a como los arquitectos o constructores de puentes reducen la forma empleada a una fórmula matemática. Pronunciar ciertas palabras que darán vitalidad a la forma y de esa manera conducirla al plano físico. Expresar la frase que separe la forma mental de su aura y así evitar el drenaje de sus energías. Se observará que la fórmula tiene relación con la forma mental, las palabras de poder con el objetivo para el cual la forma ha sido construida, y la frase mística concierne al corte del eslabón magnético que une al creador con su creación. Por lo tanto, una corresponde a la forma, otra al alma incorporada en la forma, cuya característica inferior es deseo, el reflejo del amor, y la última al aspecto vida con el cual el creador dotó a su creación. Por consiguiente enfrentamos nuevamente las eternas triplicidades espíritu, alma y cuerpo. Debería recordarse que las reglas de la magia, según las entiende el verdadero esoterrista, son tan verdaderas, respecto a un universo creado, un sistema solar o un planeta, como lo son respecto a una diminuta creación mental de un chela o aspirante.